honor, de honra, de gloria. Tú eres el único Dios verdadero. Te damos las gracias, Señor. Y yo soy esa vasija en tus manos, Señor. Úsame como a ti te plazca, Dios y Padre eterno. Aquí estoy en obediencia a ti, Señor, a tus plantas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, em, el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Eh, Andar en el Espíritu es ser obediente a sus indicaciones. Dios desea darle a conocer su voluntad a cada uno de sus hijos. Él quiere que usted sepa qué hacer y cuándo hacerlo, como oraba la profeta Dania, ¿verdad? Hablar cuando debemos de hablar. Y el Espíritu Santo es digno de toda confianza para ser nuestra guía diaria. Después que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos, ellos fueron guiados de manera poderosa y sobrenatural. En Hechos 1:8 dice, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Allí en ese aposento alto fue derramado el Espíritu Santo. Yo tengo aquí el bosquejo del mensaje. La semana pasada había comentado, ¿verdad? Que había quedado a la mitad y hablamos sobre Pedro, las características de Pedro, cómo Pedro fue ese discípulo testarudo, ¿verdad? Iracundo, todas esas emociones que tenía Pedro. Y, y el otro ejemplo que yo tenía en mi mensaje era el de Pablo, pero cuando la pastora Susana predicó el jueves y habló sobre Pablo, que no es igual, no es lo que yo tengo aquí escrito en mi mensaje. Pero yo hablé con el Señor, le dije, Señor, otra vez, o sea, van a decir que yo me estoy fusilando los mensajes. Y guardó un silencio el Señor el jueves. El sábado fue cuando el Señor me habló. Y su presencia ha estado muy fuerte, muy poderosa. Y yo espero que así como a mí me ha ministrado la palabra del Señor, también en usted, y yo le pido, le ruego, le suplico que no contristéis al Espíritu Santo, no se distraiga, por favor, porque no soy yo, el mensaje me lo dio el Señor y de hecho me dio una palabra para que yo la dé a su pueblo. Entonces, yo le ruego, o sea, en estos 2 días, el Señor me ha hecho sentir eso. Él es mi todo, Él es mi todo. El Espíritu Santo es mi todo. No lo contristéis, por favor. Si usted tiene cosas que hacer, si, por favor, si usted quiere, ¿verdad? Mejor sálgase, no hable, no platique, no contriste al Espíritu Santo, por favor. Entonces, pues todavía ahorita le decía al Señor, pues aquí está el bosquejo, ¿verdad? No sé, pero el Señor va a hablar como Él quiera, porque yo le dije, tú habla a través de mí, tú haz lo que tú tengas que hacer, Señor, yo soy tu sierva, aquí estoy y obedezco. Entonces, vimos, ¿verdad? Los versículos, no voy a hablar de lo mismo de Pedro, de Cornelio, pero yo me puse a pensar, y eso lo tenía aquí, que si Cornelio no hubiera sido obediente a la voz del Espíritu Santo, nosotros no estaríamos disfrutando ahorita de las bendiciones, de las buenas nuevas de salvación, no se hubiera extendido el Evangelio. Si Pedro no hubiera sido obediente y no hubiera tenido esa visión del cielo y no hubiera escuchado la voz de Dios que le decía, no llames a lo que yo he santificado común o inmundo, entonces nosotros no estaríamos disfrutando de lo que ahora disfrutamos, de la palabra de Dios, de la salvación de nuestras almas, de poder tener el Espíritu Santo en nuestra vida, que es la cosa, no él porque él es una persona,
sino la presencia de Dios, que es algo tan hermoso, maravilloso en nuestra vida, ¿sí? Ese Pedro que nosotros vimos la semana pasada, ya no era el mismo, ahora se movía, pero se movía por el Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos, el capítulo 3 que dice, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, que para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Él les dijo: míranos. ¿Qué fue lo que ese hombre vio en Pedro? Cuando fijó la mirada en los ojos de Pedro y de Juan, ¿qué vio? El Espíritu Santo. No era el mismo Pedro, estaba revestido con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos anhelar en nuestra vida, ¿sí? No voy a hablar hoy sobre Pablo, porque les repito, yo dije, bueno, yo traía ese ejemplo, ¿verdad? Como la transformación de Pablo, no en sí la conversión, sino la transformación, porque en Hechos 9, el versículo 1 dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, él respiraba muerte, pero al ser convertido Pablo, fue otro hombre. Se dejó usar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se movía en Pablo. Entonces, nosotros debemos de anhelar ese mover en nuestra en nuestro ser entero, la presencia del Espíritu Santo. Hechos 11:12 dice: el Espíritu me dijo que fuese con ellos, y sin dudar. O sea que cuando el Espíritu Santo sí nos habla y nos guía. Hechos 13:2: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El que hace el llamado es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Hechos 16:6: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea que el Espíritu Santo nos dice cuándo callar, cuándo hablar y qué hablar. A veces decimos que hay ciertas personas que son un tanto impertinentes, que hablan cuando no deben de hablar y hablan lo que no deben de hablar, y entonces nosotros hemos caído a veces en eso y nos metemos en problemas que no deberíamos. O sea, como dice la pastora, o sea, ¿por qué dije eso? ¿Por qué estaba en ese momento? ¿Por qué estaba donde no debería de estar? ¿Por qué hablé lo que no tenía que hablar? Ahora estoy sufriendo las consecuencias de no dejarme mover por el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo así muy actual, ¿verdad? La programación en las computadoras responde. ¿Qué es lo que hace una computadora? Responde a lo que ya tiene programado, a los programas que ya tiene. Nosotros le picamos un icono y la computadora responde. La conciencia también responde a cierta información que ha sido programada para procesar, ¿sí? Entonces, Pablo lo describe en el libro de Romanos 2:14 y 15, que lo vamos a ver más adelante. Dios ha programado su código moral en nuestros corazones. Nacemos con él. Cuando las acciones o los pensamientos de una persona violan ese código, la conciencia responde diciendo no al cerebro. Cuando los actos o pensamientos son de acuerdo al código, la conciencia lo aprueba. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestra conciencia nos está hablando:
o como lo hemos visto en la palabra que dice que a veces ya nos acostumbramos tanto al pecado que nuestra conciencia está cauterizada. O sea, ¿qué es una cauterización? Es algo que nos pone una cicatriz y las cicatrices tienen un proceso. O sea, la cicatriz no se hace de un día para otro. Si usted se corta, está ahí la herida. Y conforme se va curando a través de los días, entonces va cauterizando esa herida. Si usted tiene una hemorragia, llegan a poner algunos toques, ¿verdad?, de un cauterizador para que se produzca el coágulo y entonces empiece a dejar de fluir esa sangre y haya hemorragia. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, aceptamos a Cristo, hay un cambio, pero es un inicio en nosotros. El Espíritu de verdad estableció residencia en nuestro corazón. Dice la palabra que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y bien que nos demos cuenta o no, se empezó a programar nuestra conciencia, a reprogramar, porque dijimos que nacemos con ese código que Dios ya puso en nosotros, pero nuestro entorno, nuestra familia, nuestras malas decisiones fueron haciendo que nuestra conciencia se cauterizara y nosotros fuéramos haciendo cosas contrarias. Ya no nos movemos conforme a ese código que Dios establece aquí en su palabra. Y muchas de las veces leemos, pero no discernimos. Leemos, pero no sabemos pedir guianza al Espíritu Santo. Entonces, anteriormente teníamos un sentido general del bien y del mal, pero ahora el Espíritu Santo empezó a renovar nuestras mentes mediante la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe? Ya me- Vamos a buscar Primera de Corintios 2. Gloria a Dios. Verso 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a superar nuestras situaciones, sino que nos enseña a través de ellas. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Él nos enseña a entender la palabra de Dios, a discernirla, que es lo que nosotros acabamos de leer. Si nosotros queremos leer la palabra de Dios como cualquier otro libro, no lo vamos a entender. Por eso mucha gente muy letrada, muy estudiada, tiene una Biblia en su librero, pero la quiere leer como cualquier otro libro, pero no hay discernimiento. Porque para que la palabra se haga viva y eficaz y sea revelada en nosotros, tiene que ser revelada por medio del Espíritu de Dios. Y para que nosotros tengamos esa revelación, nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle esa revelación.
tenemos que decirle, reconocerle nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo se va a hacer, se va a manifestar en nuestra vida de una manera tan poderosa que nosotros vamos a tener esa revelación de lo que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo andando en nosotros, dentro de nosotros. Vimos que Cornelio estaba en ayuno y oración, ¿verdad? El Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y sobre los fieles cuando escucharon el discurso de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue obediente, Pedro fue a la casa de Cornelio, pues Pedro ya tenía discernimiento, ya escuchaba la voz de Dios. Cuando Pablo tuvo la conversión de verdad, él respiraba espíritu de muerte en contra de los cristianos. Pidió esas cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero él tuvo que tener ese encuentro con el Espíritu Santo que es poder y gloria, y su gloria nadie la puede ver sin que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de la persona. Ese Espíritu Santo se manifestó en Pablo y ahí hubo la conversión. No, no es, por eso dice, porque la mucha palabra mata. O sea, él era un erudito en la palabra, él fue instruido a los pies de Gamaliel, maestro de la palabra. Llevaba toda la Corá. A los 4 años Pablo ya se sabía la Corá y la declaraba y hablaba en las sinagogas, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces es ese, y traigo más verdad del mensaje de ayer, de la semana pasada, pero yo le dije al Señor, Señor, o sea, perdóname, Señor, pero no quiero ser repetitiva y no sé si recuerdan que yo le dije, Señor, yo estoy esperando que me hables la semana pasada y que luego me habló hasta el jueves y yo le dije, pero Señor, ¿por qué hasta el jueves, no? Pues ahora al Señor le plació, pero hablarme, pero hasta el viernes y luego hasta el sábado. Y dije, bueno, entonces el Señor me mandó a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 nos habla de el llamado de Ezequiel, el profeta Ezequiel, ¿sí? Y yo eh, se los voy a leer en la versión lenguaje actual. Mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz del año 30. Ese día puedo ver, puedo ver que el cielo se abría y se me y que se aproximaba una gran tormenta. Un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas las direcciones, y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como el metal pulido. Luego salieron 4 seres extraños. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas y sus 4 costados, sus, y sus 4 costados debajo de las alas tenían brazos y manos humanas. Yo le pregunté al Señor por qué me llevaba, ¿verdad? Yo la semana pasada, algo aquí en mi mente me decía, el Espíritu Santo se ha movido siempre, ¿verdad?
Desde Génesis hasta Apocalipsis el Espíritu Santo se mueve. Quizás Dios quiere tener o quiso tratar en mí, si usted ya tenía esa revelación, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, yo decía, para poder predicar y ejemplificar, Señor, voy a hablar de cómo tu Espíritu Santo, cómo tú te has movido a través de los siglos, cómo te moviste fuiste muy evidente, muy poderoso en mover eh, hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Y hasta ahí era mi mente. Yo tenía que buscar, pero el Señor me dio esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dio esto? El Señor dice, porque es el Espíritu Santo en acción. Así me lo dijo. Es el Espíritu Santo en acción. Él permitió, ¿qué estaba haciendo el profeta Ezequiel? Estaba orando, estaba postrado en una actitud de reverencia al Señor, orando al Señor. Ezequiel fue llevado en cautiverio junto al mismo, en la misma época que Daniel, pero el Señor, ¿qué hizo? Y así me lo mostró el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Dice, yo soy Dios y yo hago lo que a mí me place. A Daniel lo puse en el palacio y lo puso, le dio ese espíritu de sabiduría para que revelara los sueños y le dio palabra de sabiduría y de ciencia para que hablara con el rey Nabucodonosor. Entonces él fue gobernador, aún siendo esclavo fue gobernador, pero Ezequiel estaba en el desierto. También era esclavo, pero estaba en el desierto, estaba en otras condiciones. A Daniel Dios lo usaba de otra manera porque así le plació a Dios. Y la comunión íntima de Daniel con el Señor fue muy diferente a la que tenía Ezequiel. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel decidió no contaminarse con los manjares del palacio. Y Ezequiel ahí en ese desierto donde había escasez, donde el trato a los esclavos era duro, ahí Ezequiel tuvo esta visión. A Dios le plació llevar a Ezequiel al cielo. O sea, yo cuando estaba leyendo, me lo estaba imaginando y yo decía, Ezequiel vio el mover del Espíritu Santo en acción en el cielo. Y entonces yo digo, ay, Espíritu Santo, eres hermoso, maravilloso. ¿Cómo otras veces yo les he dicho, cómo me tiene que enseñar el Señor? Porque con manzanitas y palitos, como si estuviera en parvulitos, como si estuviera en preescolar, me lo tiene que enseñar y me lo tiene que ir diciendo para que yo entienda. Y yo es mi anhelo de verdad que nosotros como pueblo de Dios cada día, nosotros anhelemos más y más de la presencia de Dios. Esas revelaciones, ¿verdad? De lo que son los querubines, de las alas, cómo escuchó esas ruedas que tenían fuego, ¿sí? Lo que le dio miedo, ver esos seres extraños a Ezequiel le dio miedo. Dice que extendían sus alas y dos de sus alas chocaban unas con otras y era un ruido tremendo, ¿sí? Un sonido que daba miedo. Y las otras dos alas se cubrían su cuerpo en forma de reverencia al Señor. Y nosotros a veces no sabemos tener reverencia para el Señor. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor esas revelaciones a través de su palabra, esas revelaciones, porque el Espíritu Santo es esa persona tan poderosa, es Dios mismo, omnisciente, omnipotente, manifestándose a nosotros, a nuestra vida, que si nosotros lo anhelamos, nosotros
aprendemos a vivir con Él, a no dar un solo paso si no es con Él, a no hablar, a no hacer ninguna cosa si no es con Él, pero sobre todo rendir nuestra voluntad para ser obedientes, para ser esos hombres y mujeres que digamos caminamos en el Espíritu. Muchas de las veces leemos el Antiguo Testamento y pensamos que son historias, es lo que Dios hizo. No, este tiempo, porque la palabra de Dios está vigente. La presencia de Dios, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él manifiesta su poder y su gloria como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Ezequiel, como lo hizo con Daniel. Es el mismo Espíritu Santo que le habló a que venía sobre, con ese poder sobre Sansón para darle esa fuerza sobrenatural. Es el mismo Espíritu Santo que le habló a Gedeón diciéndole, varón valiente y esforzado, cuando Gedeón estaba escondido en las gavillas, según él protegiendo el trigo para que no se lo robaran, pero la palabra de Dios dice que él tenía miedo. Fue el Espíritu Santo el que le dijo, ve y derriba los altares de acera. Es el Espíritu Santo, él habla, pero nosotros callamos su voz, la callamos, o sea, lo hacemos a un lado, le decimos no. ¿Por qué? Porque nuestra limitada entendimiento, nuestra mente limitada, no concibe que nosotros podamos entender y ver más allá, o sea, lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, esta revelación de lo que Ezequiel vio en el cielo, ¿verdad? En el verso 6 dice un relámpago, pero siempre hacia adelante, nunca volvían para mirar hacia atrás. Estos seres brillaban como carbones encendidos. Parecía como si en medio de ellos hubiera antorchas, moviéndose de un lado a otro, como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz. Y es por eso aquí que a veces cuando nosotros predicamos decimos pasa un carbón encendido. ¿Por qué? Porque esa luz brillante, ese fuego es el que quema, nos santifica, nos purifica y nos hace dignos para que nosotros podamos manifestar ese poder de Dios, ¿verdad? Rendirnos porque nuestra condición humana todavía es pecaminosa. Y nosotros tenemos que rendirnos y pedirle al Espíritu Santo que Él nos purifique, nos santifique cada día más. Verso 15 dice, mientras yo los miraba, vi que que en el suelo había una rueda junto a ellos. Las cuatro ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas como si formaran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección que querían, hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. Pude ver también que los aros de las cuatro ruedas tenían ojos a su alrededor. Eso me dio miedo. Muchas de las veces son los ojos, el ojo de Dios, el ojo poderoso, los ojos de Dios mirándonos. Y cuando nosotros cerramos los ojos y vemos que hay unos ojos, nos da miedo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es tan inmenso, tan grande, es omnipotente, que nos sacude. Y como el Espíritu de Dios, y el verso 19, y como el Espíritu de Dios en los seres y en las ruedas los hacía avanzar en la dirección que querían, hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. Por encima de las cabezas de estos seres había algo brillante, parecido a una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula los seres se movían y extendían totalmente dos de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte, semejante a un mar
Y vemos aquí entonces en el libro, en estos versículos que hemos analizado, ¿verdad? Según la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Lo que yo les decía de que cómo Dios le permitió al profeta Ezequiel tener esa visión, pero en el llamado Dios le da una indicación, ¿sí? Ezequiel era miembro de la orden sacerdotal de los caldeos, sí, en los babilonios. La mano de Jehová estaba en él. Dice, para expresar cómo el Espíritu de Dios venía sobre él en medio de cada revelación. O sea, Dios permitió que Ezequiel viera cómo se abrían los cielos, lo llevó a esa visión del cielo para que el Espíritu de Dios viniera sobre Ezequiel, porque le iba a dar una indicación, lo iba a mandar a hacer algo. Una revelación cargada de símbolos de los seres vivientes. 4 seres vivientes, el número de la totalidad. Y en el capítulo 10 se les llaman querubines. Las las caras que tenían representan el gobierno divino sobre toda la creación. Las 4 alas como señal de respeto se cubren con 2 de ellas. A semejanza de hombre, su aspecto era como de carbón de fuego encendido. Las ruedas, rueda en medio de otra rueda, llena de ojos simbolizado la omnisciencia de Dios. El espíritu de los seres vivientes estaba sobre las ruedas, omnipresencia de Dios moviéndose. En el capítulo 2 vemos que la voz de Dios, dice, era la voz de Dios y oí que decía Ezequiel, hombre mortal, levántate. Aquí es donde hace el llamado Dios, levántate. Quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me hacía un encargo. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a mi pueblo. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son rebeldes. O sea, Dios nos conoce y Dios sabe qué condición tenemos y en qué condición está nuestro corazón. Muchas de las veces decimos, pero yo oro, yo ayuno, estamos como los fariseos, pero yo me conecto al servicio, pero yo diezmo, yo ofrendo, pero estoy en el taller, yo me conecto a todos los servicios, pero ¿cómo está nuestro corazón? En nuestro corazón todavía hay esos destellos, esos rezagos de rebeldía, ¿sí? De orgullo, de cosas que al Señor no le agradan. Y no es que queramos ser perfectos, porque no vamos a alcanzar la perfección. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Lo vimos la semana pasada. Entonces, el Espíritu Santo, si nosotros nos rendimos a Él, nosotros vamos a ver esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros mismos vamos a ver el cambio en nosotros. Todavía de repente nos podemos enojar. Todavía de repente soy impaciente. Todavía de repente me siento frustración, me siento enojada. Todavía de repente digo, ¿por qué voy a hacer esto? ¿O por qué me voy a ir por ahí? Todavía. Pero si yo aprendo a que el Espíritu Santo está conmigo, que su poder inigualable, ese poder maravilloso, es el que me puede guiar a toda verdad y a toda justicia.
¿Cómo podemos decir que creemos a Dios si actuamos de forma contraria? Entonces, aquí Dios le dice a Ezequiel, ¿verdad? Es muy posible que no te hagan caso, pues son rebeldes, pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que les ha faltado quien les hable de mi parte. A nosotros no nos falta quien nos hable de parte de Dios. Y si nosotros nos rendimos al Espíritu Santo en ese lugar íntimo, si nosotros fortalecemos la relación íntima con el Señor, el Espíritu Santo nos habla y no nos deja de hablar, porque todavía en la madrugada a mí me dio la palabra que yo tengo que soltar. Dice, y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no les tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Esto, no sé, a mí me cayó y yo creo que no sé, a quién más le caiga así. Pero tómenlo, apúntenlo ahí, a un ladito de su Biblia, apúntenlo. Tú no les tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos, ¿sí? Tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Para empezar, abre la boca y come lo que te voy a dar. En el libro de los Salmos, capítulo 81, no me acuerdo si verso 9 o 10 dice, abre tu boca que yo la llenaré. Aquí Dios le está diciendo a Ezequiel, abre la boca y come lo que yo te voy a dar. Para empezar, ¿verdad? Dice, para empezar. Entonces vi un librito, esa mano se extendió para dar para donde yo estaba y comenzó a abrir ese librito delante de mí, de mis ojos, y pude ver que el libro contenía mensajes de luto, de dolor y de tristeza. A todos nos gusta oír mensajes de motivación, mensajes de que vas a ser bendecido, mensajes de que todo te va a ir bien, de que Dios te va abriendo camino. A todos nos gusta oír ese mensaje, pero Dios también envía mensajes de corrección, mensaje de exhortación. La palabra profética puede ser de motivación, de consuelo, de exhortación, ¿sí? Y tenemos que estar capacitados, ¿sí? Entonces, Dios le da ese librito a comer, ¿verdad? A Ezequiel. Y dice aquí en el estudio bíblico que yo estudié, que dice que eran, cuando ahí no había libros así como nosotros que tenían hojas, sino eran como pergaminos. Cuando el mensaje era muy largo, estaba escrito por los dos lados y no tenía espacio para que el profeta pudiera hacer anotaciones. Entonces ese libro, ese pergamino, ese libro que le dio a comer a Ezequiel, era un mensaje largo de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ya aquí cambio a la versión Reina Valera. Dice el verso 6: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas, espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy,
Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y extendió la delante de mí y estaba escrito delante y por detrás y había escritas en él endechas que es luto, lamentaciones y ayes. El Señor estaba mandando a Ezequiel que diera ese mensaje de exhortación al pueblo y se volviera de todos sus malos caminos. ¿Por qué Dios permitió que Ezequiel que se abriera el cielo y que tuviera esa visión? Era el Espíritu Santo en acción moviéndose en el cielo. Y cuando nosotros tenemos esa revelación del cielo, porque nosotros cuando oramos a veces pensamos, cuando no hemos tenido esa revelación, pensamos que el cielo está muy lejos, que nuestro Padre Celestial está muy lejos y está habitando allá, está sentado en el trono y desde allá extiende su brazo. Y sí podemos percibir el amor del Padre porque Él dice que por medio del Espíritu Santo nos es revelado el amor del Padre. Pero no tenemos la capacidad porque estamos todavía en este mundo, en este plano terrenal, en este mundo natural, y no hemos tenido esa revelación de cómo Dios se mueve de una manera tan poderosa en el cielo. Esos seres, los cuatro ancianos, los querubines, los ángeles, y todo eso el Señor lo mueve. Dice su palabra que el Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y Él pide por nosotros. No cosas vanas, porque dice que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Pero si nosotros tuviéramos esa revelación de que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús y que por medio de Él estamos sentados en esos lugares celestiales. Pero si no hemos aprendido nosotros a adorar, a honrar al Espíritu Santo que se mueve aquí, que está con nosotros, que vive con nosotros, sobre nosotros, dentro de nosotros y por medio de nosotros, no hemos aprendido. Si nosotros tuviéramos esa revelación del poder de Dios en el cielo y de que Él abre las ventanas de los cielos, esas compuertas se abren para llenarnos a nosotros. Cuando Él nos ha hecho el llamado de llevar un mensaje y nosotros no lo llevamos, cuando ha dado nos ha hecho el llamado para ejercer un ministerio, cuando vimos que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Cuando esos dones los tenemos adormecidos y no le hemos dicho al Señor, Señor, despierta esos dones. Ayúdame a entender qué es lo que has puesto aquí delante de mí. Tú me has dado autoridad, porque así lo dice tu palabra. Tú me has dado autoridad para atar. Y todo lo que atare aquí en la tierra será atado en el cielo. Ese poder maravilloso, esa visión que tuvo Ezequiel y que vio esos seres ese ruido estruendoso como una tormenta en el mar, que le dio miedo, porque dice que la voz de Dios es como un trueno, un estruendo que nos sacude. No podemos ver su gloria porque no podemos ver su rostro porque nos quedaríamos ciegos como quedó Pablo. Pero que nosotros nos fuera revelado ese tesoro tan grande que nosotros somos para Dios, esas perlas preciosas en las manos de Dios, que nuestro Dios está sentado, allá hay calles de oro, mar de cristal, hay perlas preciosas, pero ese mover del Espíritu Santo en acción ahí en el cielo, ese mover quiere ser manifestado aquí en la tierra, pero ¿cómo va a ser manifestado cuando nosotros lo anhelemos? Cuando nosotros le digamos, Señor, manifiesta tu presencia en mi vida, me rindo a ti en completa voluntad.
No hemos visto ese mover, no hemos visto, o sea, oramos, clamamos, decimos un avivamiento, pero no, primero tenemos que rendir nuestra voluntad. ¿Para qué queremos un avivamiento? Para ir nada más gozarnos 20 minutos y salir de ahí y seguir en la misma condición. Aquí, cuando Dios le habla, ¿verdad? Ezequiel dice, hijo de hombre, que le dice varias veces, ahí está haciendo énfasis de su condición de humanidad, de su condición humana. Pero la trascendencia de Dios es quien habla, el Espíritu Santo en acción, hablándole a Ezequiel y dándole una instrucción. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y Dios puede hacer, porque así me lo dijo. Yo lo hice con Daniel, yo llevé a Daniel al palacio, pero de igual manera yo tenía mis ojos y quería el mover mío, lo quería en el profeta Ezequiel. No importaba que él estuviera ahí rostro en tierra en el desierto, en ese calor sofocante, en esa hambre que vivían como esclavos, en esos trabajos pesados, Dios se manifestó en el profeta Ezequiel. Lo escogió y así Él nos escoge a cada uno de nosotros. Él puede manifestarse hoy a través de sueños. Si tú anhelas, tú le dices, Espíritu Santo, revélame el amor del Padre, revélame cómo me ve el Padre a mí, cómo me ve el Padre a mí. El Espíritu Santo va a hablar a tu conciencia, a tus oídos. El Espíritu Santo te va a traer ese sueño. El Espíritu Santo te va a revelar. Vas a tener esa visión del cielo y la visión de que lo que Dios tiene para ti. Pero mientras nosotros estemos distraídos, porque quiero un marido, porque mi carne pide, porque quiero ir a la comida quiero festejar a mi hijo, porque quiero. ¿Qué quieres? Anhela la presencia del Espíritu Santo. Anhélala. Nosotros, nuestro ser entero debería de estar rendido completamente, agradecido con Dios por la salvación que nos ha dado, que es el regalo más preciado que nosotros podemos tener. Pero nos dejó el Espíritu Santo, su Espíritu, el Espíritu de Dios mismo, moviéndose en nosotros y alrededor de nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo en acción, accionando en nosotros y a través de nosotros. No para vanagloria, porque la gloria solo es del Señor. Él es un Dios grande, poderoso y celoso que no comparte su gloria con nadie. Mientras estemos aquí, somos estos eh, seres llenos de humanidad, o sea, somos seres humanos, pero nuestro espíritu está conectado a su Santo Espíritu. Y eso debemos de aprender nosotros a dar esa honra y esa gloria al Señor. El Espíritu Santo entró en Ezequiel y lo preparó para la tarea que Dios le había encomendado. El Espíritu Santo le reveló a él y le dijo, son gente rebelde, te van a hacer caras, te van a hablar, te van a criticar, te van a apedrear, te van a decir esto, te van a decir lo otro. ¿Qué visión tuvo Esteban? Se abrió el cielo, lo estaban apedreando, pero él rindió todo su ser al Espíritu Santo. Ezequiel dice Jehová el Señor, Ezequiel lo utiliza 217 veces, Señor traducido Adonai, hebreo, que en hebreo quiere decir que destaca el Señor, el señorío de Jehová, ¿sí? O quiere decir Yahweh en hebreo, el nombre personal de nuestro Dios, quien se dio a conocer a su pueblo. ¿Sí? Entonces Dios dice, es una casa rebelde. Dios desde siglos por los siglos de los siglos ha tratado con este pueblo rebelde, ha tratado con nuestra rebeldía,
nos ha hablado de una y de otra manera. Entonces el Señor habla y utiliza estas palabras para hablarle a Ezequiel y hacerle entender, ¿verdad? Que la nación toda es rebelde. Ni siquiera porque estaban en cautiverio, porque eran esclavos, ni siquiera así se tornaban al Señor. Entonces los más antiguos rollos estaban escritos en una sola cara, escritos por delante y por detrás, e indicaban un extenso mensaje, y le faltaba espacio para que el profeta incorporara sus propias observaciones, o sea que era la palabra de Dios la que decía ahí. La mayor parte de estos mensajes eran de corrección, ¿sí? Eran de advertencia. Entonces, hoy, hoy hay esa advertencia para nosotros, ¿sí? De cómo nosotros podemos recapacitar. Hoy tenemos que recapacitar y decir que nosotros tenemos que buscar al Señor mientras puede ser hallado, rendir nuestra voluntad al Señor, nuestro ser entero, ¿sí? ¿Cómo podemos buscar nosotros a Dios? ¿Cómo podemos anhelar eso? Nuestra vida, hemos dicho que nuestra vida está llena de decisiones, pero ya nosotros hemos vivido algunos añitos, ¿verdad? No somos niños de leche, decía el apóstol Pablo. No somos esos niños de leche. Ya estamos nosotros, grandecitos, como para querer comer esos manjares, esos platillos que Dios tiene para nosotros y poderlos nosotros digerir la palabra. Yo creo que ya nosotros hemos pasado por muchos altibajos y sabemos que si nosotros no nos rendimos al Espíritu Santo y no vemos no anhelamos esa guianza del Espíritu Santo y no somos obedientes, las consecuencias no van a ser buenas para nosotros. Y que si nosotros seguimos continuando con esa actitud rebelde, anhelando pues cosas del mundo, porque ninguno puede servir a dos amos, ninguno puede estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Pero lo que enfatizo en esta enseñanza de Ezequiel, que me quedó muy grabado fue eso de que, ¿qué te importa lo que digan los demás? ¿Qué te importa lo que hablen de ti si tú estás consciente y seguro de que es el Espíritu Santo el que te está guiando, de que estás obedeciendo a un llamado, de que estás haciendo las cosas como Dios te está diciendo? ¿Qué te importa si te hacen caras? Por eso me gustó esa versión del lenguaje actual. La gente va a ser rebelde por naturaleza. Entonces, no, la gente cuando es rebelde va a actuar en contra de las cosas de Dios, va en contra de lo que nosotros representamos, no es que nos odien o nos critiquen porque somos, ay, porque soy clara me critican, no, es por lo que Dios hace, por la gracia que tengo, o sea, y si le arde a alguien, pues discúlpeme, ¿no? Pero la gracia que yo tengo es la gracia que Dios me ha dado. Si me critican, si me juzgan, si hacen muecas, lo que sea, no me importa. O sea, yo le dije al Señor, Señor, ay, perdóname, a lo mejor esa frase yo no la debo de decir, pero me la reafirmó el Señor. En este mensaje me lo reafirmó. ¿Qué te importan las caras?
Te van a hacer malas caras, van a hablar mal de ti, te van a criticar, te van a juzgar, pero yo soy el que estoy contigo. Yo te envié y tú dijiste, envíame a mí. Entonces, ¿ahora de qué te quejas? No vas a tener grandes amistades, no vas a tener una multitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les podemos dar gusto a todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar esas decisiones que glorifiquen a Dios y nos beneficien tanto a nosotros como a los demás? Y a los demás me refiero a nuestra familia, a la gente donde Dios nos ha mandado a darles un mensaje. Y yo tengo aquí siete palabras, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar en cuenta para nosotros decir que nos sometemos a Dios. Número uno es limpiarnos. Necesitamos preguntarle a Dios, ¿hay algo en mi vida que me impida oír lo que me estás diciendo? Si es así, muéstramelo. Nuestra limpieza viene por medio de nuestra confesión. Primera de Juan 1:9, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, el Espíritu Santo siempre nos dice, en el libro de Deuteronomio nos dice que el Señor le dijo a su pueblo, he aquí yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Escoge el camino del bien para que tengas vida. Lo sabemos. Y si nosotros buscamos de la presencia de Dios, nuestra conciencia no va a estar cauterizada. Cada día nuestra mente va a estar siendo renovada, ¿sí? Número dos, rendirnos. Debemos someternos a todo lo que Dios nos instruye a hacer. A veces nos resulta difícil avanzar porque queremos saber el segundo paso de la voluntad de Dios antes de completar el primero. No entendemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ir corriendo adelante de Dios. Que Él, en lugar de ir delante de nosotros como poderoso gigante, que Él vaya atrás y nosotros corriendo adelante. Nosotros tenemos que rendirnos a Dios y sujetarnos a sus tiempos. Por eso debemos rendirnos a la agenda divina y a la guía de Dios. Obedecer la voluntad de Dios es una experiencia que nos hace humildes y al mismo tiempo nos eleva. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, no cuando nosotros queremos. ¿Por qué el ministerio no sale? ¿Por qué no busca un templo? ¿Por qué no busca cuatro paredes? Porque Dios todavía no es el tiempo de Él. Nos está preparando. Pero no es, yo no me voy a conectar por Zoom. Yo quiero una iglesia, yo quiero un templo. Yo quiero cuatro paredes cuando la gloria de Dios no se contiene dentro de cuatro paredes. Número tres, pedir. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:2. Dios promete que si pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, también sabemos que nos responde. Primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que la tenemos, cualquier cosa que pedimos, ¿sí? O sea que no sabemos pedir, pero sí tenemos que pedir al Señor conforme a su voluntad y ser sensibles a lo que el Señor quiera hacer. Porque bueno, esto me viene ahorita a la mente. Las que están pidiendo esposo, su esposo ya está, pero el Señor lo está preparando.
y las está preparando a ustedes. Porque si Él ya tiene preparado un varón valiente, esforzado, guapo, alto, con recursos, uy, ese esposo que usted anhela, pero usted no está preparada, cuando usted llegue, usted va a echar a perder lo que el Señor ha entregado en sus manos. Entonces ríndase a la voluntad de Dios y dígale, Señor, en tu tiempo, ese esposo ya está. ¿Dónde está? Quizás esté del otro lado del mundo, pero Dios va a hacer esa cita divina, esa conexión, para que ustedes se encuentren ese varón que anhelan. Número 4, meditar. Dios promete que su palabra será luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Así que cuanto más pensemos en su palabra, más despejado será nuestro sendero por recorrer. La palabra es viva y eficaz, y la palabra es esa guía, esa lumbrera, esa lámpara que alumbra nuestro camino. Número 5, creer. En el Evangelio de Marcos aprendemos que cuando pedimos debemos creer en Él y creer que Él va a darnos lo que hemos pedido. Marcos 11, 22 y 24. Por lo tanto, confíe que Él le mostrará qué hacer. Marcos 11, 22 y 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Número 6, esperar, que eso es lo que, o sea, es un fruto del Espíritu. Paciencia, esperar. Luego, ¿verdad? Cuando dicen, es que la pastora dice, vamos a orar. En ese vamos a orar va implícita la paciencia, esperar en Dios, esperar su guianza, esperar el discernimiento de la palabra, porque yo no puedo dar una palabra rápida, porque en mi condición humana yo me puedo equivocar. Y yo no quiero llevar sobre mi conciencia y sobre mí el haber dado un mal consejo, un consejo en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo siempre digo, Señor, voy a orar y dame la guianza, dame la palabra que mi hermana necesita. Dame la palabra conforme a tu voluntad, lo que tú quieres que yo le diga, no lo que yo quiero, porque a lo mejor yo en mi entendimiento pues yo le doy un mal consejo, o sea, yo le digo, no, pues vete, déjalo, volteate, este, o reacciona, ¿sí? Pero ese es en mi condición humana. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Si Dios dice espera, o si dice avanza, o si dice haz, vete a la derecha, vete a la izquierda, pero es Dios el que tiene que hablar, ¿sí? Aprendamos entonces. Dios promete actuar a nuestro favor cuando esperamos en Él. Isaías 64, 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto, oh Dios, fuera de ti, que hiciese por él y que en él espera. O sea, no hay ojo ni oído que no escuche o vea si no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es por lo que tenemos que esperar en él. Si nos adelantamos a Dios y tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera o manipular las circunstancias, sin duda alguna, vamos a terminar decepcionados. En cambio, si esperamos en el Señor nuestro Dios, soberano, omnipotente, actuará a favor de nosotros. La elección es nuestra. Esperar o avanzar a nuestro entendimiento. O sea, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de perdición.
no actuar a nuestro entendimiento. Número 7, recibir. Cuando buscamos obedientemente la voluntad de Dios, podemos estar seguros que Él nos oirá y nos dará la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Santiago 1:5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Amén. Esto es lo que Dios nos instruye a hacer para nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar, orar, pedirle a Dios que haga nuestro oído sensible a su voz y darnos un espíritu obediente para que nosotros sepamos conducirnos conforme a la voluntad de Dios, conocer sus tiempos, esperar sus tiempos. No quiere decir que nosotros siempre lo vamos a hacer perfecto, porque como les repito, ¿sí? Hay días difíciles. Todos pasamos esos días difíciles. Si en la noche no dormimos, no pudimos dormir, si hay alguna opresión, porque la atmósfera ahorita está pesada. Si en la noche, a mí me pasó el viernes, o sea, yo del jueves para viernes no pude dormir, tenía una cita en el hospital para unas placas de rayos X, este, se me presentaron situaciones familiares, no me podía conectar a la oración, eh, tuve problema con la computadora total, con el Facebook, porque fue más bien con el Facebook. El mensaje cuando se inició el tiempo de oración con la pastora Santa, el devocional, no me llegó, me llegó retrasado. Y ya tenían 20 minutos cuando yo me conecté. Y eso a mí me descontrola, me pongo como ansiosa, como nerviosa cuando yo digo, pero si lo estaba esperando, yo lo estaba buscando y nunca me apareció. Y cuando ya me apareció, cuando vi el mensaje, ya llevaban 20 minutos. Entonces eso me puso mal. A la hora que me iba a conectar, la computadora se le ocurrió hacer sus graciosadas, ¿sí? Entonces tardé en conectarme. Y luego se me presenta una situación familiar que digo, ya estaba a punto de mandar el mensaje, aunque ya había mandado el mensaje de que íbamos a iniciar el clamor, estaba a punto de decirle, de cancelar, de decir, y algo dentro no, no, porque eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere, que nosotros cancelemos, que no lo hagamos. Terminé el tiempo de clamor, me fui, situaciones en el camino, de regreso igual, bloquearon aquí en México, bloquean las avenidas, hice 2 horas de regreso del hospital acá, terminé cansadísima el viernes. El viernes fue un día, pero mi recompensa, se las voy a decir, mi recompensa fue en la noche cuando el Señor me habló. Es algo tan hermoso que miren, yo no tengo palabras para compartirles lo que se siente. Que, que el Señor, que usted pueda escuchar y el Señor me está hablando, ¿no? O sea, fue nada más así del viernes para el sábado que nada más me dijo Ezequiel 1. Y yo cuando me fui a leer Ezequiel 1 dije, ¿qué me quieres decir, Señor? Cuando me dio ahí el mensaje y así la revelación me cayó, dije, sí, o sea, ¿en qué condiciones estaban los profetas? N- Jeremías lo expulsaban de la ciudad, lo metieron en una cisterna de lodo, lo apedreaban, lo sacaban, lo amarraban, lo azotaban. Y él decía, no, Señor, no voy a ir y no voy a ir. Pero Dios le dijo, no, yo te escogí, desde el vientre de tu madre te escogí
para que fueras a las naciones. Yo pongo mi palabra en tu boca, tú no vas a hablar por ti, tú vas a hablar por mí. Y aún así tenemos miedo, tenemos temor. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos esta condición de humanidad dentro de nosotros. Pero Dios es tan hermoso, bello, maravilloso y nos ama tanto que cuando nosotros disponemos nuestro ser entero, nos rendimos a Él, el Señor se manifiesta de una manera poderosa en nuestra vida. Y tener la certeza, yo ahorita cuando la profeta Dani adoraba, yo le decía, Señor, esa ha sido mi oración, orar, orar a tus pies, derramar mis lágrimas a tus pies y estar siempre en esa posición. No levantarme, Señor, estar siempre a tus pies, adorándote. Y le decía, Señor, sé tú el que hable, sé tú el que hable. Porque si yo quiero discernir el mensaje, si yo quiero transmitir el mensaje en mis fuerzas, o porque yo digo, porque yo quiero, no, esto no va a resultar, Señor. Es un mensaje que tú estás mandando a tu pueblo. Es un mensaje que tú estás transmitiendo a tu pueblo. Yo solamente soy ese instrumento. Amén. Cierre sus ojos y yo le voy a pedir, por favor, no contriste al Espíritu Santo. Adórele, 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 adórele. Ríndase en espíritu y en verdad, ríndase ahí. Dígale, Espíritu Santo, aquí estoy. Precioso, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes. Toma el control de cada hermana, hermano, Señor, de tus hijos, de tu pueblo. Toma el control, Dios y Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas de una manera sobrenatural, poderosa en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, enséñanos a tener esa relación íntima contigo, Señor, a fortalecerla. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. No contristéis al Espíritu Santo. Si usted está con los ojos abiertos, contrista al Espíritu Santo. Por favor, cierre sus ojos. El Señor quiere moverse de una manera sobrenatural y poderosa ahí donde usted está sentada. Lo que el Espíritu Santo le diga, si quiere estar de rodillas, pero solamente rinda su ser y dígale, aquí estoy, Espíritu Santo. Aquí estoy, quiero ser obediente. Quita de mí toda rebeldía. Quita de mí, Señor, ese individualismo, esa independencia, esas estructuras mentales que me han llevado, Señor, a caer. En tu infinito amor, tú me levantas, tú me restauras, Señor. Renueva mi mente cada día. Señor, que cuando yo abra tu palabra y la lea, Padre Santo, que se haga viva y eficaz en mi corazón y en mi mente. Señor, que tu palabra sea rema, Señor, ese rema de guía para mis pasos, Señor. Dios y Padre eterno, gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu mover. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por estas mujeres valientes, esforzadas, Señor. Gracias por estas guerreras, Dios, que quizás está desgastada su armadura, Señor, pero no dicen no. Ellas se levantan, Dios y Padre eterno. Gracias te doy, Señor, Dios y Padre. Gracias por la palabra que tú soltaste, Señor, en la madrugada. Oh precioso Espíritu Santo, Dios eterno, así te dice el Señor, levántate, avanza, avanza, no te fijes ni a la derecha ni a la izquierda, yo soy